Tres necesidades básicas tiene el hombre para sobrevivir: alimento, abrigo y cobijo. Hoy, desde Soria, vamos a enviar un abrazo solidario al pueblo sirio y a todos los refugiados y desplazados de nuestro planeta. Vamos a enviar un abrazo cargado de alimentos, de abrigos, de reflexiones y peticiones de cobijo a aquellos que tienen en su mano el procurarlo. Hoy, una vez más, aquí en la Plaza Mayor de Soria, en el corazón de Soria, vamos a recoger la solidaridad de este gran pueblo soriano para transformarla en actos de ayuda al prójimo, al necesitado, al indefenso. Hoy te llamamos a ti y a ti y a ti también para que vengas a traer y compartir tu solidaridad en forma de alimentos en lata, en forma de mantas, en forma de material sanitario. Tu solidaridad con textura de pañal, con textura de leche en polvo. Llamamos a compartir las reflexiones necesarias para que entendamos qué es lo que debe cambiar y qué podemos hacer para que cambie. Hoy es necesaria tu presencia para poner en el aire un mensaje alto y claro de paz y de fraternidad. Un mensaje de repudio a las guerras, de repudio a la violencia y a la barbarie. Un potente mensaje de fortaleza y de esperanza y de solidaridad pura que llevarán los vientos desde Soria a Siria. Cuenta la Organización de Naciones Unidas, más conocida como la ONU, que un refugiado
es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones públicas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección de su país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores no quiera regresar a él. Hijo de inmigrantes rusos, casado en Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira ira ira. Armenios naturalizados en Chile buscan a sus familiares en Etiopía. Casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana. Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. Literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea. Relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira 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 ra ra. La ra ra ira ira ira. Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes huidos de la guerra no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia. Para entrar en Disneylandia. Para entrar en Disneylandia. Para entrar en Disneylandia. 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 Para entrar en Disneylandia. Según datos del ACNUR, desde inicios de 2015, más de 800.000 personas han llegado a las costas de Europa y se espera la llegada de otras 600.000. La principal puerta de entrada sigue siendo Grecia, con casi 700.000 personas en lo que va de año. Nuestro país ocupa el tercer lugar, con solo unas 3.000 personas recibidas.
Más de la mitad de las personas que solicitan asilo llegan de Siria, Afganistán e Irak. En su huida de la guerra y otras situaciones extremas, las personas que tratan de alcanzar Europa por el Mediterráneo son el colectivo de migrantes que mayor número de muertos y desaparecidos acumula. Durante el año 2015, unas 4.000 personas han perdido la vida en su intento por alcanzar nuestras costas. Por suerte, otras 800.000 han conseguido llegar por vía marítima. Acompañar el más especial de los invitados. Nos va a acompañar desde donde esté. Se llama Eduardo Galeano. Y durante todo el día nos va a traer su sabiduría y sus reflexiones. Él decía que habitamos un mundo al revés, por la sencilla razón de que es un mundo que recompensa la especulación y castiga el trabajo. Entonces es un mundo al revés porque recompensa al revés. Recompensa lo que debería castigar y castiga lo que debería recompensar. También nos van a acompañar otros invitados especiales. Algunos de ellos irán viniendo por esta mesa a contarnos en vivo sus experiencias y sus reflexiones. Y otros, como Marina Rivel, activista, luchadora, concienciada, soriana emigrada a Madrid para trabajar en Radio Televisión Española y mantenernos lo mejor informados posibles.
Ella estuvo con nosotros en 2 ocasiones y nos dejó esta entrevista. Nos dejó sus conocimientos sobre las realidades de los campos improvisados y los campos que lamentablemente durante décadas se han instalado en distintas partes del mundo. He aquí lo que hablamos con ella. Nos acompaña Marina Ribel, soriana, periodista en los medios informativos de Radio Televisión Española, comprometida y consciente con las realidades que ocurren en el mundo. Ella ha estado 4 meses en el Sáhara, en el campo saharaui de Layún, en Tinduf, y ahora vuelve a marchar a los campos griegos a repartir solidaridad. Marina, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y bueno, estoy encantada de participar en esta iniciativa tan buena, porque no hay nada como darle difusión a estos temas, que es lo más importante. Gracias por venir a divulgar. Marina, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué decides irte al Sáhara? ¿Por qué decides irte a Grecia ahora a compartir las vicisitudes de esta gente? Bueno, brevemente, la verdad que cuando me fui a los campamentos saharauis fue hace ya unos cuantos años y entonces fue como la primera experiencia importante que tuve porque fue de larga duración, estuve 4 meses ahí viviendo y entonces fue un poco el punto de partida a participar e involucrarme más en temas que siempre me habían interesado como los refugiados o las migraciones. Al final cada uno pues contribuye un poco en la medida que puede a los temas y a las causas que considera en el tiempo que tiene. Yo tengo mis vacaciones en este momento de mi vida y entonces pues he decidido irme en el mes de agosto a los campamentos de refugiados del sur de Grecia. En concreto voy junto con una compañera, vamos a ir a Ritsona, que es un campamento que está a 1 hora y media de Atenas, pero en Grecia hay tantísimos campamentos de refugiados. Y nada, y vamos como voluntarias independientes, que es una posibilidad. O sea que no vais con ninguna ONG, lo hacéis por vuestros propios medios, por vuestra propia iniciativa, buscándoos un poco los recursos, la forma de llegar hasta allí. ¿Qué ventajas tiene eso? ¿Por qué lo hacéis de esta manera quizás más riesgosa que ir con la seguridad de una ONG? ¿Qué ventaja supone a la hora de ayudar en la práctica? Bueno, es una opción como otra cualquiera, no es ni mejor ni peor, pero sí que hay organizaciones sobre el terreno, organizaciones profesionales serias, que es las que hay que apoyar desde el punto de vista de la cooperación, que son organizaciones profesionales, o sea, tienen sus trabajadores, entonces no admiten voluntarios y desempeñan una labor importantísima, pero a la que las personas que como yo tenemos solamente nuestras vacaciones para ir a contribuir, no puedes trabajar como voluntario, porque al final nos dedicamos a otra cosa. Luego hay una gran cantidad de organizaciones sobre el terreno, que cada una está más especializada y yo personalmente he decidido irme como voluntaria independiente, es una opción más, porque creo que es una manera primero de conocer un poco el terreno a tu aire, de elegir el campamento al que quieres ir, porque bueno, la situación en Grecia, como sabéis, es complicada y sobre todo es muy volátil y la situación de la cooperación es muy improvisada. Cambia día a día las realidades. Claro, se montan campamentos, de repente ahora están todos bajo autoridad militar, por lo tanto no a todos puedes acceder como voluntaria. Y la razón de ser de un voluntario independiente es que tú llegas a un campamento y entonces trabajas o contribuyes en la necesidad concreta de ese día, en concreto en el campamento, ¿no? Porque al final las organizaciones están especializadas. Una organización que se dedica a la atención médica, yo soy periodista, no puedo curar a la gente, no es mi terreno. Hay organizaciones que se dedican pues a las infraestructuras o a la construcción de abastecimientos, por ejemplo, de agua o de electricidad, pero un ejemplo que yo suelo poner del trabajo, por ejemplo, de los voluntarios independientes, al final la ayuda que llega a través de las grandes organizaciones que comentábamos suele ser, por ejemplo, en cuestión de alimentos no perecederos, ¿no? Siempre todos conocemos las campañas que se hacen, que al final se lleva pues arroz, harina, azúcar,
alimentos no perecederos. Pero ¿qué pasa? Al final en un campamento de refugiados hay miles de personas que llevan semanas o meses sin comer, por ejemplo, una pieza de fruta. Entonces, el voluntario independiente tiene la posibilidad de esos alimentos, de coger un coche, desplazarse con el dinero recaudado a un supermercado, comprarlo y repartirlo. Son pequeñas parcelas que no llegan a cubrir las organizaciones tradicionales, pero que son necesarias en el día a día. Y luego, sobre todo, una cosa que considero que es fundamental, que es el entretenimiento. Al final tenemos que pensar que son gente que está varada en un campamento de refugiados, que no se pueden mover porque no pueden salir de allí y llevan meses sin hacer nada. No tienen posibilidades de trabajar, no tienen actividades de ocio. Entonces es muy, muy importante esa labor de acompañamiento. Claro, las estructuras más grandes de las ONGs son más limitadas. Y esta individualidad tuya te permite llegar a lugares y en lugares y momentos donde probablemente las ONG nunca podrían llegar, porque les cuesta tanto mover ese engranaje, que solamente los voluntarios independientes sois los que llegáis a esas pequeñas realidades, quizás. Cómo llevar... Sí, o también porque eres dueño de tu tiempo, no tienes un horario, una tarea concreta, que es importante lo que hacen las organizaciones. O sea, no es que el voluntariado independiente sea la panacea, pero claro, yo no estoy sometida a ningún horario y entonces puedo permitirme el estar en una tienda con mujeres simplemente acompañándolas. Tienes la flexibilidad que no puede tener una gran estructura de una ONG. Así que, digamos que las personas que realmente quieren hacer algo, colaborar, y no pueden sumarse a las grandes estructuras de las ONGs, que lo ven algo imposible, sí pueden hacer viajes individuales de una semana o de 2 semanas o de un mes y aportar su granito de arena. Estoy pensando en todas las otras personas que nos estén escuchando y quieran hacer algo. Les podemos transmitir desde aquí un mensaje, decir, bueno, a pesar de las limitaciones, siempre se puede llegar por medios propios y poner esos pequeños granos de arena que allí son grandes granos de arena, ¿no? Sí, es una opción que está disponible para todo el mundo, y más en el caso concreto de Grecia, que es una organización súper informal. O sea, al final ha sido una respuesta que se ha ido dando en cada momento, a cada hora, según iban llegando refugiados, se ha ido organizando, llegaban unos refugiados, llegaban unos voluntarios. Entonces todo es muy informal y te permite eso, pero también... es una opción, pero yo creo que es algo que hay que pensarlo, ¿no? Porque yo al final también digo, yo siempre lo he dicho, la cooperación es un trabajo muy serio, y al final para poner piedras podemos poner piedras todo, ¿no? Pero se necesita algo, se necesita una experiencia, una profesionalidad. Es importante que estés mentalizado, que sepas en concreto a lo que vas, dejándote luego sorprender por lo que ahí encuentres, ¿no? Pero que no son unas vacaciones. O sea, tú tienes que tener muy claro cuáles las circunstancias concretas que estas personas vienen, lo que viven, las dificultades que tú vas a tener también para acceder, para ganarte un poco la confianza hasta que encuentres tu sitio, porque claro, vienen de vivir situaciones terribles con traumas inimaginables para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es una opción muy interesante para que todo el mundo lo conozca, que no hay nada como para concienciarse que estar sobre el terreno y conocerlo, pero que también tiene que ser una decisión meditada. No se puede ir a la ligera. Sí, no se puede ir a la ligera, y hay que saber muy bien a lo que se va y ser consciente de determinadas realidades que uno se va a encontrar. Bien, ¿cuáles son esas realidades que uno se encuentra cuando llega a un campo de refugiados? Estoy pensando en tus 4 meses en Tinduf, es decir, si tuvieras que resumir un poco en unas pocas palabras, ¿cuál es la realidad de un campo de refugiados? ¿Qué podríamos decir? Bueno, es que el caso concreto del Sáhara es un caso muy particular, porque claro, imaginemos que esas imágenes que vemos en las noticias, ¿no?, en los telediarios de campamentos de refugiados, que nos asombran, pero que da la sensación, ¿no?, de que eso es algo temporal, ¿no? Esas tiendas de campaña, imaginemos que esos mismos campamentos que vemos ahora estén allí en Grecia, en Macedonia, en Jordania, 40 años. Que es lo que llevan en el Sáhara
algunos de los campos. Claro, entonces la situación es muy distinta porque al final en los campamentos saharauis, y aunque se han mantenido las jaimas como reivindicación de que no es algo temporal, al final se han construido una especie de ciudades, la gente se ha buscado la vida porque son muchos años, entonces se ha organizado una sociedad con todas las dificultades que implica construirla en el desierto, pero al final... una de las cosas que comentaba antes, ¿no? Esa falta de actividad que sobre todo más que física es muy, muy difícil, yo creo, psicológicamente, pues yo la veía también en los campamentos saharauis, ¿no? Ese que pase el tiempo, esa vida en la que no pasa prácticamente nada más que las relaciones humanas que se construyen ahí entre las familias, ¿no? A la espera de una solución política. En la que no hay horizontes, o los horizontes están muy, muy lejanos, ¿no? Sí. La Unión Europea enfrenta un flujo migratorio sin precedentes de personas que huyen de la guerra, la represión y la pobreza. Según la Agencia Europea de Fronteras, un número récord de 107.000 personas se encontraban a las puertas del bloque el mes pasado. Y solo en la última semana, 20.800 llegaron a Grecia. Según datos del ACNUR, hay 51 millones de refugiados y desplazados en el mundo, y por primera vez se superan las cifras de la Segunda Guerra Mundial. Marina, como periodista, ¿cuál sería tu opinión sobre la cobertura que los medios dan a este problema de los refugiados? ¿Cuál es el tratamiento que se les da? Tú que conoces por dentro un poco los entresijos del periodismo y las realidades de los medios de comunicación, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues es muy distinto, ¿no? Además, para empezar a diferenciar el tratamiento que se da en los distintos medios de comunicación, no es lo mismo el espacio el temporal que tiene una televisión para explicar algo, que al final, pues en un telediario, ¿no? Quitando la parte de deportes y del tiempo, las noticias dedicadas a internacional suelen tener una media de 10 minutos, dependiendo también de la cadena, pero luego aparte cada tema pues se le destina como 1 minuto, 1:20, ¿no? Entonces eso ya te limita mucho, ¿no? Lo que tú puedes contar. Igual un periódico te permite hacer un análisis, y más los medios digitales, ¿no? Que no hay límite de papel, de páginas, te permite hacer un análisis más en profundidad. Pero en la televisión el tiempo es oro, literalmente. Condiciona muchísimo, ¿no? Y entonces a veces corremos ese riesgo, ¿no? De no contextualizar o de quedarnos en mensajes demasiado simplistas. Pero en concreto, con lo que ha ocurrido con los refugiados, la crisis de los refugiados y la guerra en Siria, lo que ha pasado es que lo hemos empezado a contar cuando estaban en las puertas de Europa, ¿no? Antes prácticamente la guerra en Siria ha sido ignorada. Y entonces de repente parece como si hubieran salido de la nada, de las piedras, y nos hubiéramos encontrado ahí unos refugiados que no sabemos muy bien de dónde vienen, pero llevaban 5 años varados o caminando o huyendo de Siria. En éxodo. Llevaban 5 años en éxodo desde que habían salido de Siria. Lo que pasa es que aquí todavía no nos habíamos enterado. Claro, además la cobertura, la guerra en Siria en sí no ha sido una guerra que hayamos cubierto los medios de comunicación como se han cubierto tradicionalmente las guerras, por su peligrosidad. Fundamentalmente, los medios tradicionales no han apostado por mandar profesionales allí al terreno, ha estado cubierta por periodistas freelance que se han jugado la vida.
y luego también el hecho de que abiertamente o públicamente o políticamente ninguna de las grandes potencias ha dicho que ha intervenido en Siria. Sí que han intervenido y han jugado un rol muy importante, ¿no? Las potencias occidentales, pero lo han hecho a través de financiar o buscar un intermediario en el mundo árabe que jugaba su carta o su rol en esa guerra, ¿no? Entonces hemos sentido que también la guerra en Siria no era algo nuestro, porque no estábamos allí, no estábamos... No nos sentíamos involucrados en ese problema. Y entonces eso, claro, y eso también condiciona la cobertura que se le da y el tiempo que se le da, ¿no? O sea, al final es algo de los otros y entonces esto es una de las leyes, ¿no? Cuanto más lejos parece que menos nos importa, ¿no? Cuando menos tenemos que ver. Y luego también ha pasado una cosa y es nos hemos quedado muchas veces en la anécdota, ¿no? En lo puntual, en una imagen, pero quizá ha faltado el análisis de fondo, ¿no? El reflejar las opiniones políticas, las declaraciones que han hecho los políticos y el decir, oye, pues igual no, igual ese dato que estás dando de refugiados es incorrecto, o quizá hay que contextualizarlo y explicar por qué y qué responsabilidad tiene también la Unión Europea. Entonces creo que esa parte de contexto ha faltado y ha condicionado. Claro, ha faltado ir un poco a la raíz del asunto, a los orígenes del asunto, por qué teníamos estas personas en las puertas de Europa y los medios, escabullendo un poco el bulto, ¿no? Sí, bueno, no sé hasta qué punto, o sea, realmente cuando, o sea, se ha contado la crisis de los refugiados, ha abierto telediarios, ha abierto portadas de los periódicos, ¿no? Lo que creo que ha faltado es un poco también un análisis más hacia adentro de la responsabilidad, ¿no? que tiene Europa y de si realmente se ha abordado o no bien esta crisis de los refugiados, porque, claro, yo pienso que a veces, ¿no? Con esto de hay que reflejar las partes, ¿no? Que lo habrás oído muchas veces en los medios de comunicación, no hay que ser objetivo y hay que reflejar las partes, ¿no? Pero a veces pasa que hacemos como una ecuanimidad mal orientada y entonces no puedes reflejar una parte por igual. O sea, si realmente una parte es víctima, tienes que decir que es víctima, y si realmente una parte es responsable, tienes que explicar por qué, ¿no? Y no quedarte a veces, bien por falta de tiempo, por falta de interés político, en la superficialidad. Claro, lo que pasa es que también para algunos grupos determinados de poder, este tratamiento de los medios ha supuesto una ventaja, incluso ha supuesto la oportunidad de tomar protagonismo. No sé hasta qué punto puede estar ligado con el ascenso de algunos grupos populistas o extremistas. En definitiva, digamos que había muchos elementos de poder a los que le venía muy bien este tratamiento distorsionado, ¿no? Sí, claro, la crisis de los refugiados ha condicionado, y no ha sido lo único, evidentemente, pero sí ha condicionado la Europa que tenemos ahora, una Europa en la que han calado los discursos xenófobos, más violenta, más insolidaria, más xenófoba, y eso ha sido responsabilidad no tanto de los medios en sí, porque los medios al final son transmisores, ¿no? Sino de los responsables políticos y de las instituciones que les ha interesado difundir esto como un problema. Entonces, yo creo que una de las, realmente sí, o sea, tiene mucho que ver, respondiendo a tu pregunta, el ascenso de la extrema derecha, la fuerza que estos partidos están teniendo en muchos países europeos con la crisis migratoria, no es lo único. También se han aprovechado mucho del terrorismo islamista y de la distorsión de mensajes, ¿no? Pero fundamentalmente hay tres claves que explican el ascenso, en mi opinión, de la extrema derecha en Europa. La primera es cómo la Unión Europea ha planteado la crisis de los refugiados, y es que la ha planteado como un problema, no como una oportunidad, como una acción solidaria, como una responsabilidad, sino directamente ha sido tratado desde el primer momento como algo negativo y como un problema, ¿no? Sí, no se ha hablado, por ejemplo, de las ventajas, de la necesidad de, en Europa, una población envejecida, la necesidad de nuevas fuerzas, de manos jóvenes.
no se ha enfocado así, se ha enfocado como el gran problema de esta gente que tenemos aquí a las puertas y qué hacemos con ellos, ¿no? Sí, además, o sea, una puntualización y sin querer generalizar, por favor, pero la mayoría de los refugiados sirios, Siria era un país, si me permites la expresión, de la leche. La gente es muy formada. Tenemos varados en los campamentos de refugiados a arquitectos, a médicos, a ingenieros, ¿no? Que entonces que si incluso lo miras desde un punto de vista utilitario y egoísta, o sea, a la hora de poder incorporar a estas personas a la sociedad, ¿no? Pues se ha hecho de una manera tonta, ¿no? No se ha sabido No tampoco se ha aprovechado toda esa potencialidad que tienen esas personas. Claro, y eso, bueno, teniendo en cuenta que no es el enfoque que hay que darle, ¿no? Que hay que dar un enfoque de derechos humanos. Pero, como te comentaba, ¿no? Se ha presentado primero como un problema. Segundo, ha primado en la respuesta que ha hecho la Unión Europea los intereses políticos internos de cada uno de los países y las políticas que querían llevar a cabo frente a las políticas internacionales basadas en el derecho internacional, en la Carta Social Europea y en los tratados internacionales que protegen, por ejemplo, el derecho al asilo como un derecho y, por tanto, no algo que se tiene que reclamar, sino que lo tienes porque sí, porque es un derecho, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que ha querido cada gobierno. Y eso también ha tenido unas consecuencias, ¿no? Porque al final, en vez de tener una postura común, ha dependido de los discursos, del miedo y fomentados por cada uno de los gobiernos europeos, porque hubiera sido muy bonito el que la respuesta hubiera sido conjunta y en aras a la solidaridad, ¿no? Una política de cooperación. Sí, y además realmente ese derecho del refugiado que tanto tiempo ha costado conseguir, realmente luego algunos países sencillamente han decidido no respetar ese derecho frente a las Naciones Unidas y frente a quien haga falta. Sí, todo esto además hay que añadirle pues el contexto particular, ¿no? De Europa, porque también la extrema derecha ha crecido cuando hay dificultades económicas, ¿no? Entonces también la crisis social y económica que ha vivido y que vive Europa también ha sido un buen caldo de cultivo para todo este discurso del miedo, discursos en los que, por ejemplo, hemos tenido que oír que entre los refugiados vienen terroristas, ¿no? O sea, y así ya enlazamos todo lo que tememos como sociedad y son el grandísimo problema europea, y entonces la única respuesta que hemos dado ha sido una respuesta de, uno, apartarlo de nuestras fronteras, pagar, en este caso, a Turquía para que se quede con los refugiados y no vengan. Dos, una respuesta únicamente en la línea de la seguridad, a través de dar dinero a Frontex, que es una agencia europea, pero basada fundamentalmente en la seguridad y en la vigilancia, no en la atención, en la recepción de los refugiados. Claro, se plantaron las concertinas y una barrera de seguridad para que no pasaran, para dejarles ahí frenados. Claro, y todo esto al final son muchos elementos, ¿no? Están todos interrelacionados, pero al final hace que cale en la sociedad un discurso racista, un discurso xenófobo, y que tienes unos partidos que se han alimentado de él, lo han utilizado, y luego también cómo esto ha repercutido no solo en estos partidos de extrema derecha, sino también en las derechas o los partidos conservadores que hay en Europa, cómo han tenido que radicalizar su mensaje para tratar de no perder espectro político de estos partidos. Claro, porque le ponían el listón más alto todavía y tenían que ser más xenófobos, porque con ese discurso si no se quedaban cortos frente a estos populismos extremos, ¿no? Claro, por ejemplo, tenemos un ejemplo ahora muy en boga, ¿no? El caso de Gran Bretaña ahora ha pagado consecuencias, ¿no? De ese discurso del miedo con el Brexit. Yo digo pagado porque creo que ha sido negativo para ellos, o sea, pero igual hay otras opiniones, ¿no? Pero es un claro ejemplo de cómo tú a la sociedad, como político, que eres responsable, no transmites un mensaje anti-inmigración, de control de fronteras, de controlar la libre circulación de personas, que es un principio básico de la Unión Europea, y luego pides que voten. Y tú has creado ese miedo, ¿no? al inmigrante, al refugiado, y esa defensa tonta de lo nacional. Sí, y incluso lo a otras nacionalidades también, pero al final europeas. Claro, y al final el problema es que cala en la gente, y entonces esta gente ha salido y ha dicho que no quiere a Europa, no por razones económicas fundamentalmente,
porque al final lo que ha condicionado el sí a salirse de la Unión Europea ha sido todo el mensaje anti-inmigración. No ha sido los pros y los contra económicos. Sí, el miedo al extranjero ha sido la gran lectura final de los analistas que estuvieron haciendo las reflexiones sobre el resultado del Brexit. Claro, una Europa que se divide, en la que empiezan a haber grietas, una Europa individualista, no una Europa unida. Serio problema, ¿no? A la vista. Sí, desde luego, porque yo creo que la consecuencia más terrible de todo esto es que Europa ha dejado de ser o ha perdido totalmente su autoridad moral. O sea, en tema de derechos humanos, en tema de solidaridad, de respeto, Europa para mí ya no sé con qué autoridad moral puede defender otra cuestión. Otro tipo de derechos. Después de el tipo de respuesta que ha dado a los refugiados, ¿no? Y entonces, una alianza de países, ¿no? Que entre otras muchas cosas, pero se teje y se une por la solidaridad, si precisamente, ¿no? Porque al final es lo que ha constituido de Europa, ¿no? El ayudar a los países más desfavorecidos, el yo te apoyo aquí económicamente con una subvención que no tienes, pero tú me exportas este material, no tenemos aranceles, ¿no? Un poco la solidaridad entendida en todos los campos social, económico, político, ¿no? Pero si tú pierdes ese principio, ¿cómo vas a justificar Europa? Claro, si cuando llega el momento de ejercer la solidaridad no estamos a la altura, ¿cómo podemos reclamarla después? Así es. Pero frente a eso, ¿no? Y por terminar con algo, yo creo, bueno, creo que la respuesta de la sociedad civil en general en Europa ha sido, frente a todo ese discurso que muchas veces cuesta despegarse, ¿no? Ha sido buena y ha sido solidaria y ha dado un ejemplo a los gobernantes, ¿no? De cómo hay que hacer las cosas, de cómo hay que sentirlo y cómo no hay que recibir al otro, ¿no? Y entonces creo que es importante también destacar el papel fundamental que ha tenido la sociedad civil organizándose por su cuenta, dando acogida, ayudando en la manera que podía, que ha sido un ejemplo frente a las actitudes de los despachos, de las burocracias de Bruselas. Claro, siempre las administraciones van por un lado, pero el pueblo solidario, como el día de hoy, aquí en Soria, reacciona y es sensible a esas carencias básicas que otras personas tienen en cuanto a libertades, en cuanto a alimentos. Como siempre, los pueblos generosos reaccionando. Hace aproximadamente una hora que hemos comenzado este programa. Y desde que hemos comenzado este programa, han muerto en el mundo por violencia armada 58 personas. Desde que hemos comenzado este programa, niños menores de 5 años han muerto de hambre. 687 niños menores de 5 años. Desde que hemos comenzado este programa, ha ido mucha comida a la basura. Aproximadamente unos 150 millones de kilos. Y al mismo tiempo, desde que hemos comenzado este programa, se han producido en el mundo 1.370.000 balas pensadas para matar. Marina, como comentábamos antes, además de los refugiados en tránsito,
existen también otras realidades de refugiados, campos que llevan décadas existiendo y que ya van por la tercera o la cuarta generación, es decir, nietos, bisnietos de los primeros en llegar o crear ese campo, como el caso de los saharauis, de los palestinos o bastantes otros. Tú que conoces a esas realidades, ¿qué nos puedes contar de este tipo de campos? ¿Cómo han llegado a estar ahí estas décadas? ¿Cómo se han instalado ahí estos campos de refugiados? Bueno, pues claro, la diferencia, hay grandes diferencias, ¿no?, entre los refugiados, bueno, que llevan relativamente poco tiempo, ¿no?, viendo de concreto la guerra en Siria, ¿no?, que es de la que estábamos hablando, y luego por otro lado los campamentos, por ejemplo, saharauis en Tinduf, en Argelia, que llevan 40 años. En el caso de los campamentos saharauis, yo siempre intento hacer una imagen, ¿no?, y es la de imaginarnos a estos refugiados que vemos ahora en las noticias que han huido de la guerra en Siria, que están, por ejemplo, en un campamento en Jordania, en el Líbano. Imaginemos esas tiendas de campaña y que esas personas van a estar ahí 40 años, ¿no? Entonces el tiempo, tanto tiempo, te obliga a desarrollar las particularidades distintas, a crear unas estructuras sociales, económicas para tu propia subsistencia. Además, en el caso de los campamentos saharauis de Tinduf, bueno, el terreno es absolutamente hostil, no es esa arena que vemos en las películas, es tierra y pedregal en la que no se puede cultivar prácticamente nada, y entonces el ganarse la vida y el resistir y el tener unas mínimas condiciones dignas, vitales, es muy complicado, ¿no? Pero el denominador común, ¿no?, a estos campos de refugiados que llevan tantos años y los campamentos de refugiados de los que hablábamos antes, es la falta de expectativas vitales, en mi opinión, ¿no?, derivadas, por un lado, por estas malas condiciones climáticas, del terreno, de infraestructuras alimenticias, y por otro lado por el abandono internacional, que también podría ser un denominador común en ambos casos, ¿no? Y luego también comentábamos, ¿no?, pues el caso de los saharauis por un lado y el caso de Palestina. En el caso de Palestina hay realidades distintas, ¿no?, en el mismo territorio. Están campos de refugiados dentro del propio territorio palestino, donde viven palestinos. Por ejemplo, está la ciudad de Nablus y cerca de la ciudad de Nablus un campo de refugiados palestinos, o la ciudad de Belén, y cerca de Belén un campo de refugiados palestinos. Pero también hay palestinos que viven en campos de refugiados en otros países. Y luego también está otra circunstancia, que es la forma de vida en las ciudades de Cisjordania, que es lo que yo conozco, ¿no?, que se podría asemejar en algunas de las cosas a lo que es un campamento de refugiados, en el sentido de la falta de libertad de movimiento y esta falta de libertad o de oportunidades, mejor dicho, para ganarse la vida, porque son ciudades en las cuales el gobierno israelí ha construido un muro alrededor de ellas que imposibilita todo esto. Sí, tú conoces bien esa realidad de muros, porque tú has estado por allí, por Palestina. Además has estado en la zona más caliente de Cisjordania, en Hebrón. Me imagino que tremendo esa sartén, ¿no? Bueno, sí, la verdad que Hebrón es un sitio muy particular y muy complicado dentro de Cisjordania, porque tiene una característica que no tiene por ahora otros lugares de Cisjordania, y es que los asentamientos de colonos, porque, bueno, no lo hemos dicho, pero la manera que tiene el gobierno israelí de extender la ocupación es mediante asentamientos, construcciones, pueblos de colonos israelíes en las tierras de Cisjordania. Y entonces, en el caso concreto de Hebrón, estos asentamientos de colonos están dentro de la ciudad. Y antes os comentaba que, por ejemplo, Belén está cercado por un muro y los asentamientos rodean la ciudad y ocupan, por ejemplo, las tierras de cultivo. En el caso de Hebrón, están dentro de la ciudad con todo lo que eso implica. ¿Qué implica? Pues implica, por ejemplo, coartar la libertad de circulación, de movimiento de los palestinos. Hay controles puestos por el ejército israelí, por los que tienen que pasar los palestinos a diario, por ejemplo, cuando van a comprar una barra de pan. Son controles metálicos, los registran. En caso de que haya varios esperando, tienen que esperar detrás de una línea roja en el suelo, frente a soldados armados, o sea, y eso cada día durante muchas horas. Estos controles también
en lo que implica no solo es la libertad de circulación de las personas, sino también de los vehículos. Por ejemplo, algo tan básico como una ambulancia, hay determinadas zonas en la ciudad de Hebrón a las que no puede llegar. Y luego además una política de hostigamiento constante. Además los colonos de la ciudad de Hebrón son conocidos por su radicalidad política, son muy agresivos. En el caso mío particular, cuando yo estuve allí en Hebrón, me quedé en casa de un activista palestino que era una referencia allí en la ciudad. De hecho, él a los 2 meses de que yo estuviera en su casa murió asesinado por gas lacrimógeno echado por el ejército israelí. Y él no podía acceder a su casa porque la puerta y la calzada que llevaba a su casa la habían cortado los militares. Y él, por ejemplo, tampoco podía cultivar en su terreno porque él tenía huerto, olivos y tal, porque le habían envenenado pues todo el jardín, ¿no? Con productos. El mercado grande de la ciudad de Hebrón tiene durante metros y metros que dura una reja que han tenido que colocar los propios palestinos para evitar los objetos que los israelíes les arrojan, para poder algo tan básico como abrir la tienda y vender los productos o ir a comprar, ¿no? Entonces, sí, viven bajo una hostilidad total, por lo que me estás comentando, viven bajo una hostilidad por parte del ejército y por parte de los propios colonos. Claro, y además es una hostilidad que no está al otro lado del muro, ¿no? Que es una hostilidad con la que convives puerta a puerta, y por eso el clima concreto de Hebrón es uno de los más calientes de Cisjordania y donde hay más enfrentamientos y desgraciadamente también más víctimas palestinas. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, Marina, realmente después de todo lo hablado y lo reflexionado y de todas estas vivencias que nos has transmitido, no sé cuál sería una reflexión, algunas reflexiones finales que podríamos hacer sobre todo este drama de los refugiados y de los desplazados y sobre todo este drama humano. ¿Qué reflexiones finales podemos hacer después de todo esto? Bueno, pues es una pregunta un poco complicada, ¿no?, a la hora de responder, pero a mí así de pronto me vienen algunas, ¿no?, a la cabeza. La primera sería el resaltar en toda esta crisis de refugiados que hemos vivido en el último año y medio, que hemos sentido en Europa, no que no existiera, sino que lo hemos sentido nosotros en el último año y medio, destacar el contrapunto, ¿no?, de la gran respuesta. A mí me emociona ver determinadas respuestas ciudadanas frente a la pérdida ética de las instituciones y los políticos. Por otro lado, yo cuando veo determinadas imágenes, para mí lo que me producen son un ejemplo de fortaleza humana. Una de las que más me impactó era un hombre caminando, empujando una silla de ruedas en la que llevaba a su hijo por un pedregal de Macedonia. Me pareció brutal, me pareció la imagen de un hombre luchando contra todo el mundo él solo, ¿no? Y entonces también lo que me genera todo esto es un poco esa necesidad, que creo que es importante que nosotros, no individualmente por un lado, pero sobre todo como sociedad, ¿no?, tratemos de empatizar, ¿no?, de ponernos en el lugar de estas personas, ¿no?, que es algo muy difícil, que creo que ni siquiera nos podríamos acercar un poquito dentro de nuestro microcosmos de comodidad, pero que sí que eso poquito que hagamos, ese esfuerzo que hagamos, contribuirá, ¿no?, a que nosotros individualmente demos una mejor respuesta, ¿no? Y esto ya me lleva a lo último que quiero decirte, que es un poco la responsabilidad, ¿no?, que tenemos cada uno de nosotros por estar informados, ¿no?, por conocer, por armar las ideas que tenemos en la cabeza sobre este caso en concreto, para poder decir o salir a la calle y decir, oye, es que esto hay que acoger, no se está haciendo bien políticamente, hay que responder. Y nosotros también tenemos, creo, una responsabilidad individual de saber lo que pasa, ¿no? Y creo que estas imágenes demoledoras que hemos visto nos han dado un poco, ¿no?, en la conciencia y nos empujan un poco hacia esa responsabilidad. Sí, evidentemente son nuestros refugiados, no son los refugiados, son nuestros refugiados, nuestros desplazados. Sabes, el otro día reflexionábamos con Chema Díez de la cadena SER,
que la única forma de poder cambiar las cosas es conocerla, conocer esa realidad. Y te tenemos que agradecer enormemente desde aquí que nos hayas ayudado a conocer todas estas realidades vividas por ti en primera persona y que nos las hayas traído hasta aquí en el día de hoy. Al final, un poco ya desde la distancia, aprovechando además esta distancia ya para casi decirte un adiós con la mano, un hasta pronto, porque sabemos que marchas ahora para los campos a echar una mano en esta iniciativa tuya tan admirable. De verdad que queremos desearte desde aquí todo el ánimo y toda la energía y toda la fortaleza para que las situaciones en esos campos de alguna manera sean un poquito más llevaderas para esas personas. Y gracias por traernos los testimonios y por darnos a conocer todas estas realidades. A ver si así poco a poco desde el conocimiento podemos comenzar a cambiarlas. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, por vuestro tiempo y esfuerzo también por poner en marcha esta iniciativa tan bonita, ¿no? Que además va mucho en sintonía de esto que hablábamos de la importancia de conocer para pensar de manera crítica y libre. Así que nada, gracias a vosotros también. Muchísimas gracias para ti, un placer tenerte con nosotros. ترعرعت في الدنيا وانا لاجي من يوم ترعرعت في الدنيا وانا لاجي ومن يوم ترعرعت من يوم ترعرعت في الدنيا وانا لا